Buen día, doctora Guadalupe y compañeros del doctorado. Es un gusto volverles a saludar y en esta ocasión en el curso Prácticas Pedagógicas y Técnicas Especiales de la Docencia del doctorado en Educación de la Universidad José Vasconcelos. Bueno, en esta ocasión venimos presentando las reflexiones que logramos rescatar de las lecturas de la unidad 3, 4, 5 y 6 y de las participaciones y convivencia que hemos tenido en, en la plataforma de Zoom, ¿no? Sobre las dinámicas de grupo, concepto y aplicación de la microenseñanza, comunicación, interacción en el grupo. Para empezar, me gustaría situar el concepto de dinámicas de grupo a partir de las aportaciones que da María José Aguilar en su obra Cómo animar un grupo. Me pareció muy pertinente la definición que brinda María José porque menciona que las dinámicas de grupo son interacciones que se generan en el interior del grupo como consecuencia de su existencia. ¿Por qué? Porque se toma a los grupos como procesos sociales. Los grupos interactúan entre sí. Entonces, si lo vemos, este concepto de dinámicas de grupo tiene una mirada social, ¿no? Desde la sociología podemos situar que la conformación de grupos, por ende, los impulsa a interactuar entre ellos, a convivir entre ellos. En este caso, o en el caso de la educación, el aula es el espacio de convivencia de estos grupos. ¿Y cuáles son los grupos? Los mismos alumnos. El docente junto con los alumnos forman grupos, ¿no? Porque persiguen, en el caso de los alumnos, ciertos objetivos particulares, ¿no? Y que son los mismos, que de alguna manera también están inmersos sobre los objetivos que los planes y programas así demandan, ¿no? Estos objetivos que todo el nivel básico, por ejemplo, estar en primer grado, los objetivos de lograr estos objetivos de aprendizaje de primer grado son de manera grupal. En este caso, las dinámicas de grupo ya en el aula buscan esto mismo, todo el dinamismo, todos los procesos sociales que se ven inmersos al interactuar alumno-docente o alumno-alumno. Muy bien. Ahora, tomando este concepto de la sociedad en la escuela, vista desde Berger y Luhmann, considero que no son solo espacios de reproducción social. Eh, Sitúo el concepto de dinámicas de grupo desde una parte teórica. Si ven abajo de la diapositiva, pongo, ¿es una teoría? ¿Es una técnica? Es una teoría. Son las dos cosas, dependiendo desde cómo se pueda o desde dónde se quiera ver este concepto de dinámicas de grupo. Como teoría podemos citar o situarnos desde la parte social, en todos los procesos sociales que intervienen en la interacción como grupo, ¿no? O vista desde la psicología, ¿no? Que son los inicios del concepto de dinámicas de grupo. O como técnica. La técnica está situada en el aspecto pedagógico. ¿Por qué? Porque las técnicas son ejercicios que el docente va implementando con el grupo con la intención de alcanzar ciertos objetivos de una manera más significativa. En este caso podrían ser dinámicas de grupo que tengan la intención de motivar al grupo o la intención de evaluar o la intención de de abrir un nuevo tema. En fin, esta es la función de técnica de dinámicas de grupo. Ahora, su función teórica es cómo se justifica estas dinámicas de grupo, porque hay y siempre existirá una justificación del por qué se realizan o por qué selecciono cierta dinámica de grupo a mi grupo, ¿no? Recordemos que todos los grupos son diversos, todos los grupos son diversos, tienen cualidades propias y bueno, si hablamos en el campo educativo no podemos dejar de ser percibido esta diversidad social. En el caso de Chiapas, en el caso de ciertas comunidades en donde hay alumnos hablantes de lenguas originarias como hablantes de la lengua español. Y su interacción está inmersa dentro de los procesos educativos. Entonces, eso mismo hace una dinámica de grupo vista desde la parte social,
muy diversa, muy de interacción diversificada, ¿no? En fin, podemos situarla como técnica o como teoría. Situándolo más como técnica, podemos ver que hay diversas técnicas de cómo sobrellevar ciertos temas de enseñanza, ¿no? O del contenido curricular. Bueno, ahora bien, ¿qué es la microenseñanza? La microenseñanza, pude rescatar de Solís la estrategia de la microenseñanza en la formación docente. Me pareció muy pertinente esta lectura porque en esta lectura se explica cómo funcionaba esta técnica, ¿no? Y se puede ver en el siguiente esquema. En el esquema podemos ver que es una técnica que sirve para identificar, para practicar y perfeccionar. Tiene sus orígenes en 1963 en la Universidad de Stanford, con la función de reflexionar sobre la práctica. ¿Por qué sitúo la parte de reflexionar sobre la práctica? Porque esta técnica le ayuda al docente a identificar qué actividades están siendo pertinentes, significativas o qué actividades no van de acuerdo con las intenciones o no están funcionando como deberían, ¿no? Este mismo proceso de identificar lo lleva a mejorar su práctica y a perfeccionar ciertas habilidades para mejorar la enseñanza. Cabe mencionar que esta técnica solo en la Universidad de Stanford era aplicada para los que iban a fungir como docentes, ¿no? Entonces, como una breve historia, podemos decir que se videogrababan una clase, ¿no? Se videogrababan una clase, recibían críticas y reflexiones sobre su propia clase con compañeros, con colegas o con un supervisor que estuviera llevando a cabo esta actividad. Y asimismo, el profesor miraba su quehacer y sobre ello reflexionaba sobre su práctica con la intención de perfeccionar ciertas habilidades, por ejemplo, eh, técnicas pedagógicas o estrategias pedagógicas. Muy bien. En la nota que pueden ver en la diapositiva, a partir de lo que yo pude rescatar de esta lectura y de lo que investigué particularmente, se me hizo una técnica muy conductista, en sentido de que vi muy reglamentada o muy procesual eh, la técnica, ¿no? Sin embargo, cabe mencionar que las corrientes de pensamiento y las formas de cómo trabajaban los docentes en esa época sitúa también una forma de pensamiento. La época también marca ciertas formas de trabajo, cierta forma de cómo concebir a la misma educación, ¿no? Ahora bien, ¿cómo elegir la técnica adecuada y la importancia que juega la comunicación? Hay diversas técnicas que pueden, como anteriormente dijimos, pueden ser de motivación, pueden ser para abrir un nuevo tema, pueden ser para evaluar ciertos contenidos de aprendizaje, en fin. Sin embargo, estas técnicas tienen ciertas funciones o persiguen ciertos objetivos, en sentido de que van, van siendo diversas y deben ser diversificadas y deben tener ese dinamismo en el aula para que tengan una diversidad de donde poder alcanzar los objetivos de aprendizaje. Sin embargo, ¿cómo los elegimos? Particularmente yo consideré que a partir de mi práctica o de lo que yo he vivido como docente, he visto que las técnicas o todas las estrategias didácticas y demás elementos que nos ayudan a sobrellevar ciertos temas del contenido curricular parten de las habilidades del docente para empezar, de las destrezas que tenga el docente junto al apoyo yo considero que el apoyo de las evaluaciones de todo el proceso, o sea, no solamente diagnósticas, sino la formativa y demás, ayudan a tener suficiente bagaje de conocimiento sobre nuestro propio grupo, en sobre cómo aprenden, cuáles son sus estilos de aprendizaje, cómo son ellos como personas, eh, qué actividades son más significantes en los contenidos, ¿no? Si son lúdicos, si son kinestésicos, en fin, diversidad
tomando en cuenta la diversidad del grupo, ¿no? Todo eso nos va a ayudar como docentes a situarnos y ver qué técnicas son las pertinentes para aplicar con el grupo. Sin embargo, también María José Aguilar menciona 7 aspectos que debería considerarse, bueno, que debería considerar todo capacitador o coordinador. Así ella sitúa el concepto en su libro. Sin embargo, no es nada más que el docente, ¿no? El docente debe de considerar que para seleccionar una técnica adecuada y pertinente al grupo o al contenido, debe de ver los objetivos que el grupo persiga, la madurez y el entrenamiento del grupo, el tamaño del grupo, el ambiente físico, las características del medio externo, las características de los miembros y bueno, las mismas capacidades que el docente pueda tener. Nota, hablamos de la importancia de la comunicación. Todo en el aula o todo en la escuela comunica. Y la comunicación no solamente puede darse de manera oral, toda la información comunica. eh, Puede ser de manera kinestésica, puede ser de manera visual, ¿no? Eh, la parte emocional también entra en juego, porque los alumnos comunican de diversas formas. Pueden vertirnos información a los docentes desde cómo caminan, desde cómo se miran, desde cómo hablan, desde cómo piensan. En fin, todos estos elementos que nos da la comunicación entre docente y alumno son elementos que ayudan a situar qué técnicas son las adecuadas para aplicar o para llevar a cabo, en sentido de que nos ayudan a conocer y a reconocer a los alumnos, en ver cuáles podrían ser las técnicas que encaminen mejor el proceso de aprendizaje de ellos. Y desde luego que el proceso de enseñanza del docente sea significante. Ahora bien, la integración en el grupo. Este aspecto yo la vi desde la parte sociológica, en sentido de que podemos ahondar un poquito que la construcción de un grupo es porque hay un interés particular entre los integrantes del grupo. Todos los integrantes del grupo persiguen ciertos objetivos específicos. En este caso, hablando de la educación básica en primaria, o toda la educación básica en preescolar, primaria y secundaria, o hasta en medio superior y superior, hay objetivos de aprendizaje que cada alumno persigue y que se ven inmersas en el currículo, en esta parte de la política educativa. Si contrastamos un poquito toda esta parte teórica que comentamos con lo que viene ahorita en México, que es la nueva propuesta de la nueva escuela mexicana, podemos ver que se sitúan periodos, ¿no? Hay 6 periodos, ¿no? Que abarca desde la inicial hasta la media superior. Entonces, vemos cómo todo este, todo este rollo de dividir los grupos por ciertas edades, ¿no? Hacen que estos mismos integrantes de los grupos persigan ciertos objetivos, que no son más que los perfiles de egreso. Los perfiles de egreso en la parte curricular son lo que los alumnos quieren lograr. Entonces, a cierta edad, todos los grupos, o bueno, en este caso, hablando de educación básica, hablando de primero primero y segundo grado, que antes eran ciclos, ahorita son, me parece, el segundo periodo, perseguían ciertas habilidades, por ejemplo, la adquisición de la lectura o la adquisición de la escritura, ¿no? Entonces, estas habilidades son metas que persiguen como grupo. Todos los alumnos que tengan ese parámetro de edad de 6 a 8 años de edad persiguen esas intenciones. Entonces, esa conformación de grupos sociales están inmersas con objetivos claros, que si ya nos situamos en la parte curricular, son los perfiles de egreso. Estos perfiles de egreso de alguna forma conforman a los grupos. ¿Por qué? Porque mencionan cierta edad que deben de tener los alumnos, ciertas habilidades, ciertas competencias que deben desarrollar y que deben adquirir al finalizar cierto periodo de su formación académica. Entonces, volvemos al punto, ¿no? De la interacción en el grupo. Esta interacción en el grupo hace procesos sociales, ¿no? El mismo proceso de enseñanza y aprendizaje son procesos sociales.
La organización social en la escuela hace la interacción en el grupo, la subdivisión entre colegiados docentes, entre alumnos, entre directivos y demás, es una organización jerárquica de funciones que también tienen la intención de, de hacer interactuar a los grupos, ¿no? Hay un punto en el que me gustaría, me gustaría compartirles que es una reflexión personal, que es la interacción pedagógica. ¿Qué es la interacción pedagógica? Yo le llamo así a este esquema uno que pueden ver en la diapositiva, que yo le denomino órganos y triangulación en la interacción social en el aula. ¿Por qué? En el aula los alumnos aprenden no solamente del maestro, los alumnos aprenden entre pares igual, ¿no? O sea, hay contenidos que no son, o que el docente no las vierte o que no las comparte de manera significativa, ¿no? Sin embargo, hay contenidos que entre pares, entre los mismos alumnos, eh, logran entenderse sin ningún detalle. El conocimiento es fluido, la movilización de saberes parte de lo mismo, la reflexión, la práctica, todo se da entre ellos mismos. No siempre la información va a ser del docente al alumno, sino también entre alumno y alumno, que sería consciente y desde la perspectiva humanista de los planes y programas, consi- eh, diseñan los procesos pedagógicos. Son elementos que también conforman a los procesos pedagógicos. No el hecho de tener la función como docente significa que se tenga que vertir todo del docente al alumno, ¿no? Con esa intención hice el esquema uno que pueden ver en en la diapositiva. Y bueno, también me gustaría hacer mención que todas las imágenes que han estado viendo son eh, eh, tomadas de mi quehacer como docente. Todas estas lecturas que hemos venido analizando y reflexionando en este tiempo que llevamos del curso y de la materia, me ha ayudado a situar ciertas prácticas y entender ciertas conductas de los alumnos y del mismo maestro, ¿no? En cómo ir movilizando los saberes de los alumnos, cómo crear los ambientes de aprendizaje propicios, porque las técnicas de enseñanza forman y construyen los ambientes de aprendizajes que son importantes. En la parte curricular se va más allá, ¿no? No solamente queda en un aspecto de un principio pedagógico, sino si en la práctica, llevando estos ambientes de aprendizaje, creando estos ambientes de aprendizaje, se logra rescatar mucho en el aspecto pedagógico del docente. Y a manera de conclusión, eh, de las lecturas y de las participaciones en las sesiones del Zoom, logro rescatar las siguientes reflexiones particulares. Las dinámicas de grupo tienen gran impacto en los procesos pedagógicos. En definitiva, la escuela es un espacio de producción social. Para mí la escuela no es, o para mí la escuela puede reproducir, llega a reproducir ciertas acciones y ciertos procesos sociales. Sin embargo, eh, viendo también desde mi práctica, veo que se producen nuevos comportamientos, se producen nuevas intenciones, nuevas organizaciones, ¿no? Entonces, no solamente reproduce, sino también crean ciertos comportamientos sociales, como función escolar. Ahora, los ambientes de aprendizaje son parte del resultado de la triangulación de las dinámicas grupales, prácticas pedagógicas y métodos de enseñanza. La microenseñanza es una técnica que debe reflexionarse y situarse desde una perspectiva humanista. La organización y construcción social de grupos son resultados de la convivencia e interacción social, así como también el de perseguir ciertos objetivos eh, de manera grupal, ¿no? Todo comunica en el aula y lo que brindan son puntos de partida para llevar a cabo la práctica pedagógica. Como anteriormente dijimos, todo lo que sucede en el aula, tanto el docente comunica como el alumno comunica. Entonces, reconociéndose unos al otro, puede llegar el alumno a reconocer a a su profesor
en actitudes, en emociones, en demás aspectos psicológicos o sociales, así como también el docente puede reconocer a sus alumnos desde, desde la parte oral, desde la parte kinestésica, desde la parte emocional, ¿no? Y de las demás dimensiones. Por último, reflexionar la práctica pedagógica debe ser desde la introspección del quehacer como docentes. Esto apegado a lo que me hizo pensar la microenseñanza. La intención de la microenseñanza es reflexionar sobre la práctica, pero se me hizo un proceso, una técnica muy rígida, muy conductista. Entonces, considero que hay otros ejercicios que podemos realizar como docentes, como por ejemplo el reflexionar desde lo escrito, con, con esta técnica de investigación que es la narrativa autobiográfica, en donde reconocemos nuestra práctica, nos reconocemos como personas y demás. Creo que soy partidario de esa idea, de este entender, de reflexionar la práctica desde lo humanista, ¿no? Ahora bien, aquí cierro con un comentario y lo dejo como aportación al grupo, doctor y compañeros, en analizar las dimensiones de la práctica docente de Cecilia Fierro, de Berta y Lesbia Rosas, que considero que es muy gratificante para reflexionar la práctica docente desde sus diversas dimensiones, institucional, personal, interpersonal, la pedagógica y demás. Y bueno, sin más por el momento, compañeros, muchas gracias por escuchar la participación de su servidor. Los comentarios, las observaciones serán bien recibidas y desde luego siempre es un gusto poder compartir parte de lo que percibimos dentro de las lecturas y de las participaciones. Y bueno, eh, estamos a la orden y muchas gracias por escucharnos. Que pase excelente tarde, doctora y compañeros del doctorado.